Bueno, ¿quién soy? Mi nombre es David Marugán, soy consultor en una empresa que se llama Cuntia, pertenezco al equipo de Mundo Hacker y, bueno, un montón de historias que básicamente, y en resumen, porque no tenemos mucho tiempo, tenemos solo 30 minutos, básicamente reseñar que soy un entusiasta de la radio, de los SDR. Si me habéis seguido en Twitter, etcétera, pues me conoceréis un poco. Y, bueno, pues llevo trastornado con la radio desde que era bastante pequeñito, ¿no? Sigo siendo pequeñito, pero, bueno, en edad me refiero. Bueno, ¿y qué es el TSCM? El TSCM, básicamente, son las contramedidas, aunque es un palabra de origen militar, son las contramedidas que se van a realizar para evitar o eliminar dispositivos de espionajes de activos o pasivos, ¿vale? A lo largo de la presentación vamos a ir viendo esta serie de dispositivos. Yo sí que os quiero advertir que yo me he basado sobre todo en radio porque es mi disciplina, aunque hay un montón de dispositivos que no son directamente RF, sino que son de datos, de vídeo, etcétera, pero yo me he querido centrar, porque tenemos muy poco tiempo, solo en la parte de RF o de radio, o por lo menos de audio también. También hablaremos un poco de grabadoras, etcétera. Bueno, ayer y hoy la misma historia, pues sí, ¿vale? Lo que tenéis a la izquierda, ¿vale? Pues es un sello que le regalaron unos niños de la Unión Soviética al embajador de Estados Unidos en los años 40 y se lo regalaron y, bueno, pues muy ilusionado lo puso en su despacho hasta que descubrieron, casualmente un técnico de radio descubrió que estaba escuchando conversaciones desde el dispositivo, ¿vale? Ahora hablaremos más de este dispositivo que se llama La Cosa, ¿vale? Hablaremos un poco más técnicamente y, bueno, por lo de la derecha pues ya imagináis, ¿vale? Vale, ¿qué es The Thing? ¿Vale? La cosa, ¿vale? Es un microoculto de cavidad resonante. ¿Qué es esto? Que estamos hablando de los años 40, donde ya había micrófonos que son dispositivos pasivos. Es decir, este micrófono, la gracia que tiene, si no meternos, pues no tenemos mucho tiempo, en cómo funciona técnicamente, básicamente es una cavidad resonante que si se ilumina en determinada frecuencia, ¿vale? Y si nos atenemos a la documentación de la CIA en su día, sería esta frecuencia que aparece aquí, ¿vale? Que si se iluminaban en esta frecuencia, las vibraciones, es decir, las conversaciones que existían dentro de esa habitación, del habitáculo del embajador, se retransmitían a una furgoneta o a un receptor que estuviera de forma pasiva, es decir, no tenía ningún circuito pila que pudiera ser detectado, ¿vale? Esto lo utilizó evidentemente la KGB y fue creado en unos laboratorios de inteligencia por el científico León Theremin. León Theremin tiene también un invento muy chulo, que lo podéis ver en YouTube, todavía se vende, por ahí en eBay lo podéis comprar, que es el Theremin, que es una especie de instrumento de música que tiene dos antenas y que si vais pasando las manos así por los lados, bueno, tiene que tener un arte, no tengo ni idea de música, pero se hace música con eso, ¿no? Entonces, bueno, pues este señor, aparte de hacer instrumentos musicales, pues hacía instrumentos de espionaje, como podemos ver. No sé si voluntario o involuntariamente. Los malos también conocen el TSCM. Lo que tenéis aquí, por un lado, en la parte derecha, pues son dispositivos que se incautaron al entorno de Batasuna hace ya años, ¿vale? Y también tenéis una captura de una etarra, de Chapote, ¿vale? De este asesino de ETA que estaba pues inspeccionando su coche, esto pues una grabación policial que salió en prensa, etcétera, y se puede ver cómo está inspeccionando su coche en busca de lo que se suele decir coloquialmente canarios, ¿no? de sistemas de seguimiento, ¿vale? Bien RF o de otro tipo. Y también tenéis en la otra parte pues todos los dispositivos que se encontraron. Cabe destacar que, bueno, tampoco eran maravillosos los dispositivos de TSCM, porque en realidad estos dispositivos estaban comprados para detectar escuchas. Lo que ocurre es que estos dispositivos no son profesionales, ¿vale? Yo aquí he traído un dispositivo profesional de ejemplo que bueno, pues cuesta casi 40.000 euros y estos aparatos pues no superan los 1.000 euros. Entonces, digamos que son aparatos un poco medio caseros, pero sí que es cierto que lo que demuestran es la preocupación que tenían de ser espiados, como es obvio en este caso de forma, vamos a decir, legal, ¿no? Por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y por otra parte, no tiene nada que ver, ¿vale? Tenemos una aprehensión de material a una banda de ladrones recientemente en la que se les decomisa ciertos aparatos. Pues tenemos inhibidores y tal, y resalta que hay, por ejemplo, ese aparato que tenéis ahí gris señalado, que se ve un poco mal por la resolución de la foto, en realidad es justo el mismo dispositivo que hemos visto en este entorno de Batasuna, ¿vale? Para intentar localizar micros. Es decir, esta gente, evidentemente, tiene miedo porque sabe que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado emplean estos tipos de seguimiento. Entonces, bueno, entre otras cosas, también
tenían ahí unos walkies PMR 446, que la verdad que me parece que si estaban tan preocupados por las comunicaciones, pues en vez de comprar estos walkies en el Carrefour, tenían que haber tomado otro tipo de comunicaciones, pero bueno, ahí está para que lo veáis. ¿Y cómo está la cosa hoy? Bueno, pues la cosa hoy es que las grandes organizaciones tienen departamentos de inteligencia con los que analizan y monitorizan a sus adversarios, sin mencionar, por supuesto, las agencias de inteligencia, que cuando hablamos de seguridad, no solo debemos de mirar a seguridad informática, a seguridad IT, que evidentemente también, ¿vale? Pero no nos olvidemos que como se demuestra día a día, no solo de espionaje IT vive el hombre, ¿no? Entonces, también existen mecanismos de espionaje físico, porque al final, donde tú cierras un gran negocio y tal, no es a través de correo normalmente, pues a lo mejor si vas a cerrar un gran negocio es una reunión o hay una salida a bolsa, etcétera, pues se hace en otro tipo de entornos, ¿no? Entonces, tenemos que mirar también a esta seguridad, porque aunque nos sea un poco ajena como ciudadanos a pie, sí que cada vez pues se utiliza. Se ha utilizado siempre, ¿no? Y ahora los dispositivos son más asequibles. Ahora mismo hay tiendas espía, tipo espía, digamos, en eBay, en AliExpress, etcétera, que podéis comprar, como veremos luego, dispositivos técnicos con una inversión mínima que, si bien parecen juguetes y prácticamente a nivel técnico lo son, pueden hacer un roto importante en la privacidad de una empresa o de un familiar, etcétera. El visillo es una de las asiduas de las tiendas de tipo espía. Departamento de inteligencia, las amenazas son departamentos de inteligencia empresarial, que los hay y muy buenos además. Las subcontratas, no como subcontratas, porque subcontratas no van a ser una amenaza, evidentemente, sino porque son las personas que normalmente tienen menos contacto, menos confianza en la empresa y sí que pueden ser utilizados de forma pues, bien intimidado o a través de soborno para colocar y quitar escuchas, y recoger escuchas, ¿vale? Empleados desleales, delincuencia organizada, competidores, desempleados, periodistas, gobiernos, servicio de inteligencia, cuñados, pareja celosa, bueno, pues todo tipo de seres perniciosos, ¿no? que nos intenten joder la vida, ¿vale? Entonces, bueno, veremos que es muy fácil acceder a estos dispositivos. ¿Y qué objetivos potenciales? Pues cualquier empresa grande, cualquier empresa que tenga la importancia como para que le interese al atacante, empresas que estén en litigios, con sedes en el extranjero, que estén en problemas de concursos, problemas laborales, problemas de índole laboral, organismos oficiales, partidos políticos, pues evidentemente en ese chaco no me voy a meter, pero tenéis claro que son los objetivos más claros en estos momentos. Particulares, divorcios, herencias, todo tipo de situaciones conflictivas familiares, sectores que toquen temas de defensa, etcétera. Y prácticamente cualquiera puede ser. El resumen de esto es que cualquiera puede ser en algún momento dado objetivo, incluso no porque tu empresa sea muy grande o sea muy importante, pero puede tener. Sabéis que las agencias de inteligencia, por ejemplo, una de las cometidos es defender, digamos, la economía nacional. Entonces, en algún momento puede que, sin ser una empresa muy importante, sí que tengas algún contacto como contratista o como tercero de una empresa objetivo de una agencia de inteligencia extranjera, etcétera, ¿vale? Nosotros, ya digo, dentro de la parte de audio, telefonía, vídeo y datos, que es una especie de clasificación en la que yo había basado mis investigaciones, solo por una hora de tiempo, solo vamos a quedarnos en la parte de audio. ¿Qué existe? Pues existen micrófonos GSM, Wi-Fi, Bluetooth, la serie array telefónicos, de VHF, de UHF, de FM, todo tipo de micrófonos, por PLC, por ultrasonidos, por ráfagas de contacto, de salto de frecuencia, hopping, analógicos, digitales, o sea, podéis imaginar todo tipo de micrófonos, RF, GSM, etcétera. Y también tenéis dispositivos dentro del audio de grabación muy curiosos que se graban por voz, por activación de voz, con una autonomía bestial. Hay grabadoras que transmiten por 3G, por Wi-Fi, etcétera. Ahora veremos algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos una grabadora. Esta grabadora ganó incluso un premio por ser la grabadora más pequeña del mundo en aquel momento, ¿vale? Quiero recordar que en 2009 tiene el Guinness de los récords por ser la grabadora más pequeña, ¿vale? Es una DIC Mini de una empresa rusa que se llama Telesystem, con un rango de micrófono bastante alto y de bastante calidad. Luego tengo aquí una desarmada, que luego os la podré enseñar. Tiene una capacidad de 150 horas de almacenamiento sin compresión y un modo de activación de voz de hasta 70 horas. Tiene marcas de agua contra la manipulación, para que nadie manipule lo que hemos grabado. Cobertura metálica para evitar ser detectada por termografía. Software de configuración con calendario, compresión, sensibilidad, seguridad.
Se puede ajustar la sensibilidad en base a la ubicación que tengamos, al nivel de ruido. Tiene una autonomía de 3 meses en stand-by aproximadamente, o sea que nos puede hacer un roto muy bueno. Y el precio tampoco es desorbitado, ¿no? Estamos hablando de un precio de 425 € y lo mejor es que es accesible, o sea que se vende en eBay, lo podéis comprar en eBay y el tamaño, como veis, es despreciable. Sí que tiene luego un USB que se puede conectar para extraer los datos, pero la grabadora en sí es tan pequeñita como eso que veis ahí en la palma de la mano. Ya hemos dicho que facilidad de compra. Si os vais a cualquier tienda tipo espía o tal, o en eBay, y ponéis grabadora espía o cualquier otra cosa, os van a salir, o micrófono oculto, pues os salen un montón de cositas que desde precios como 5 o 6 euros pues pueden hacer un roto importante, ya digo. Estamos hablando de dispositivos de gama baja en este momento, cuyo rango de funcionamiento suele ser FM UHF, con frecuencias ajustables manualmente o fijas. La calidad de los componentes no es muy buena, son muy asequibles. Estamos hablando de este micro que tenéis aquí, pues cuesta unos pocos euros nada más, ¿vale? Está instalado en un portapilas. Se pueden construir, o sea, pues tú puedes comprarte las partes del micrófono, las cápsulas, el micrófono en sí, y poder montarlo con un alimentador, un portapilas baratito, y se puede montar. Y puede ser muy dañino, porque evidentemente pues esto en un entorno familiar, por ejemplo, que es muy asequible, pues puede ocasionar problemas. Fácil de detectar por profesional, evidentemente, porque estamos hablando que, por ejemplo, este micro en FM emite dentro de la banda comercial. Si el tío que lo ajusta no lo ajusta bien y lo mete al lado de XFM y lo escuchan los vecinos, pues escuchan su salón, ¿vale? Sí que es cierto que hay formas de manipular a través de un trimmer o de lo que sea, o de la propia antena, ¿no? Variando la longitud de la antena, se puede variar un poco donde transmite, pero son bastante inestables, es decir, puede haber cambios en la frecuencia, etc. Pero esto con un receptor de FM solo se podría escuchar. ¿Qué tipos de escuchas técnicos en RF, en radio, tenemos? Transmisores analógicos en las bandas comunes, tanto en banda en FM estrecho como ancha, técnicas de audio masking, que ya están un poco en desuso, con bandas laterales, con sus portadoras, ¿vale? Con ruido blanco, transmisores digitales por ráfagas, que son bastante complicados de detectar si no se tiene el equipo adecuado, inversores de espectro que pueden alterar, digamos, la voz para que se escuche de forma inteligible, transmisores con frequency hopping que van a ir cambiando de frecuencias en milisegundos para que no se pueda decodificar el audio, de espectro ensanchado, que lo que hacen es mimetizarse con la base de ruido, ¿vale? Como el GLONASS, por ejemplo, como modulación GLONASS, dispositivos mixtos que tanto graban en local como envían en momentos programados por calendario o bien por petición. Bueno, aquí un caso de escucha encubierta, por ejemplo, no tiene que ver con los micros, para que os hagáis un poco la idea de a dónde quiero llegar. Este TX encubierto es de la BBC 4, Radio 4, es una radio nacional, digamos, de UK, ¿vale? Y bueno, se escucha en 198 kHz en onda larga y bueno, podéis escucharla esta noche si queréis, pero no voy a explicar cómo funciona esto técnicamente porque es un infierno, ¿vale? Pero esto es un análisis de la señal con una serie de herramientas que utilizamos para analizar señales. Y se puede ver, la gente que sabe de radio puede ver que hay unas bandas laterales que no corresponden, ¿vale? Y básicamente lo que está haciendo la BBC 4 es mandar por la banda lateral, mientras el locutor habla, para entendernos, está mandando la fecha y la hora sin que se oya, sin que se escuche, ¿vale? Realmente está encubierto. ¿Y para qué? Me preguntaréis, cada segundo manda la fecha y la hora. Solo quien tenga un receptor de protocolo Teleswitch UK es un protocolo que se utiliza allí, en el Reino Unido, para temas de tarifas de calefacción. ¿Vale? Nos está mandando, a través de la BBC tiene un contrato con el cual nos va mandando ese time span y entonces va mandando toda esa fecha y hora para que se autoajusten los lectores de los clientes. Pero es que hay otra teoría. Hay gente que dice que esto es un sistema de hombre muerto para los submarinos de la Marina, ¿vale? Porque precisamente es la frecuencia donde se suele transmitir en estas comunicaciones marítimas submarinas. Y tendría sentido. En el caso de que dejaran de recibir esta fecha y hora durante 5 minutos, por ejemplo, querría decir que Londres ha desaparecido. Esto ya forma parte de la leyenda urbana, pero para que veáis que se puede hacer una comunicación encubierta de forma bastante sencilla, sin emplear cifrados, etc. Aquí tenemos un frequency hopping. En realidad esto no es un micro, es un hopper seguramente militar en HF. Y veis cómo se distribuyen esta especie de puntitos, ¿vale? Que lo que hacen, tiene una codificación pseudo aleatoria de ruido, se recupera por un receptor emparejado y cambian en milisegundos. Entonces es prácticamente imposible reconstruir
la conversación. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos de gama baja que tampoco nos vamos a entretener mucho en ellos. Aquí tenemos, por ejemplo, un micro, una prueba de concepto montada en un detector de alarma, en un PIR. Tenemos un back de FM de estos baratitos metido ahí, de estos que habíamos visto antes, que cuesta 4 perras. Imaginaos esto realmente si lo monta el dueño de un domicilio, lo monta en su casa, pues por 4 euros o 5 euros el roto que puede hacer. Bueno, pues básicamente, como hemos dicho antes, y no voy a volver a repetir, trabajan en estas bandas que vemos aquí, en la banda de FM comercial, entre 200 y 500 MHz. Tiene una distancia aproximada de hasta 300 metros, que no es nada despreciable, ¿vale? Tiene una autonomía limitada a la batería que se le ponga, evidentemente. Tiene un rango de captación de entre 5 y 10 metros, que tampoco está mal. La calidad del audio no es de los chinos, como yo digo, pero bueno, por lo menos para escuchar a tu suegra, pues vale, ¿no? Una cosa así. En algunos casos tienen hasta activación por voz, si hay alguno que por ese precio la tenga. Y bueno, pueden llegar a costar hasta 70 euros, pueden ser ajustados pueden tener una frecuencia fija con PLL, puede tener un trimmer ajustable manualmente con un destornillador, o puede tener incluso una pantallita con un LCD para poder ver la frecuencia según se varía. Ahí veis el trimmer, arriba la antena y el micro. Y luego tenemos de media alta, ¿vale? Que la diferencia principal es que tienen ya, técnicamente son mucho más sofisticados, tienen alta ganancia ajustable, pueden llegar a superar el kilómetro, ¿vale? Sí que tienen un precio muy superior, pero todavía son equipos accesibles para nosotros. O sea, para una persona que los quiera comprar, se pueden comprar libremente. Y, bueno, pues puede estar cifrado, puede utilizar el frequency hopping, el burst, todo esto que hemos visto antes. Se pueden controlar de forma remota por una frecuencia ISM, industrial. Es decir, yo le puedo comandar a través de una frecuencia secundaria, le puedo telecontrolar, puedo ser su CIC y decirle que me envíe, que no me envíe y tener cierto acceso a la configuración. Pero ya digo que siempre estamos hablando de un conjunto que supera los 500 euros. Y además, daros cuenta que si está cifrado y utiliza estas técnicas avanzadas, debe de tener también un receptor avanzado. Por lo tanto, no es comprar solo el micro. Y daos cuenta que en algunas operaciones encubiertas, sobre todo, no se recupera el equipo. O sea que no es ninguna broma, no es algo barato. Bueno, aquí tenemos uno que es mixto, que además de estar cifrado, pues tiene un grabador que graba en tarjeta y que además puede mandar la información también. Tenemos otro que está preparado para vehículos. Imaginaos encontrar un dispositivo de esto dentro de un Mercedes, ¿vale? O sea, es un tema complicado. Imaginaos que se soborna, por ejemplo, a un tío de un taller y nos colocan un micro dentro de un coche, ¿no? Y luego vamos a hacer unas contramedidas y hay que desarmar el coche. Esto es un tema peliagudo, ¿vale? Y este es otro de captación de pulsaciones y envío por UHF en teclados. Luego existe otra gama, que es los dispositivos de venta restringida, que solo están reservados a ciertos círculos, como pueden ser pues, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y que bueno, son en realidad sistemas diseñados a medida prácticamente y que son proyectos llave en mano. Es decir, pueden ser soluciones que cubran un hotel entero, por ejemplo, el pinchar un hotel entero. Y nos van a dar todas las facilidades para que se pueda realizar siempre que cumplamos con los requisitos de acceso. Ya no tanto por dinero, porque además de ser carísimos, tendremos que cumplir con algún requisito de acceso a este tipo de métodos. Generalmente con un cifrado que, por lo que yo he visto, pues es más seguridad por oscuridad, porque no sé, como podéis imaginar, estas cosas se mueven en círculos restringidos, en ferias restringidas, etcétera. Y bueno, pues tampoco se da mucha publicidad y tampoco yo sé que hay mucha gente que no le gusta que hablemos del cifrado de los micros, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo. Esto es una furgoneta que se vende tal cual, ¿vale? Preparada para el exporte, como dicen los mexicanos, preparada para una operación. Tenemos una moto también preparada para espiar. Estos son reales, son de un catálogo, ¿eh? O sea, estos son ejemplos reales de proyectos de este tipo. Tenemos, lo más curioso de todo, una silla de bebé, que tiene grabación en local, envío por GSM y tal, y bueno, pues es bastante curioso. Según la prensa, ¿vale? Según la prensa se utilizó por parte del gobierno colombiano, creo recordar, y bueno, pues con los fines que se pueden imaginar, para seguimiento de delincuentes, etcétera. Pero bueno, lo curioso de esto es que, joder, que es una silla de niños, joder, que es un poco maquiavélico. Bueno, aquí hay una serie de marcas de equipos profesionales como que yo he traído, como este Talán que he traído yo aquí. Este es un equipo de TSCM para líneas telefónicas, es decir, puede analizar líneas telefónicas, analógicas, digitales, de voz IP. Y ya digo que es un aparato caro, no es el más caro de todos, ahí hay aparatos más caros, pero bueno, este aparato puede rondar los 38.000, 40.000 euros.
y se realiza unas 28 pruebas contra la línea telefónica para saber si está pinchada de cualquier forma, ¿vale? Incluso si tiene RF, componente de RF en la línea telefónica, etcétera, ¿vale? Y hace todo este tipo de pruebas. Hay una serie de marcas, yo no voy a describir las marcas, quien tenga interés que me pregunte y se lo diré encantado. Aquí tenemos un ejemplo de análisis de espectro, ¿vale? Digital que se hace con aparatos, por ejemplo, en este caso de la foto es un Noscor, ¿vale? Que es un equipo incluso más caro que este, que se mueven en torno a los 15 kHz y 12 GHz, aunque puede ser inferiores o superiores, y que, bueno, básicamente, como veis aquí, lo que hace, tiene una especie de colección de firmas, voy a intentar hablar para que se entienda a nivel IT, pues como la firma de los antivirus, tiene una serie de firmas con las que trabaja en el exterior y en el interior, y sin dar mucho más detalle, pues básicamente nos va a revelar cuál es la portadora que no debía de existir y la va a detectar. Daos cuenta que estos micros avanzados que os he dicho de ráfagas, de espectro ensanchado, etcétera, son muy, muy complicados de detectar si no se cuenta con estos equipos, ¿vale? Podemos dividir también en dos tipos de dispositivos RF, detectables y pasivos, ¿vale? Micrófonos que están transmitiendo, que son detectables, ¿vale? Como todos los que hemos venido mencionando, o dispositivos pasivos, que son micros apagados, micros como los que hemos visto antes, de cavidad resonante, etcétera, que no tienen batería, que están desconectados o que se activan de forma aleatoria, programada o a demanda, ¿vale? Pero que no están continuamente ofreciendo la posibilidad de ser detectados. Para ello hay detector de juntas no lineales, cámaras termográficas y, por supuesto, la inspección física, que, bueno, que al especialista en TSCM le tocaría desmontar todo el despacho centímetro a centímetro, evidentemente. Incluso se podría llegar a recurrir a rayos X. En el caso, por ejemplo, del escudo este ruso de los 40, fijaos qué tecnología había en esa época, ¿vale? Os podéis imaginar lo que hay ahora, ¿no? Si en los años 40 había esto. Entonces, ahí creo que tuvieron que recurrir incluso a rayos X porque realmente el águila este que se ve ahí pues no era un microactivo. Entonces, bueno, pues tuvieron que recurrir a una serie de pruebas para poder detectarlo. Por cierto, este micro no fue algo solo de Rusia, sino que, por ejemplo, el MI5 y CIA tenían micros que eran homólogos, como el Satir, por ejemplo, que era un micro de este tipo que no era detectable. ¿Qué contramedidas podemos utilizar? Barridos electrónicos, evidentemente, generadores de ultrasonidos para evitar que sean grabadas las conversaciones o bien intervenidas a través de RF, generadores de ruido en red eléctrica y cableado, salas TEMPES o con protección vibroacústica, inhibidores de frecuencia, asistencia obligada sin teléfonos móviles, precinto y control mediante sistemas de circuito cerrado antes de una reunión importante, por ejemplo, una salida a bolsa de una cosa importante, alarmas, control de acceso, videovigilancia, arco detectores de metales para reuniones, y, por supuesto, la formación de empleados y directivos. El mejor sitio para reunirnos pues puede ser cualquiera de estos dos, ¿vale? Ahí podemos respirar con más tranquilidad y yo creo que ni eso, ¿vale? Y otra cosa importante, ojo con los profesionales del TSCM, a ver si va a estar por ahí nuestro amigo Tristán, ¿vale? Que esto no es un juego, ¿vale? Porque todos estos dispositivos que os he enseñado, realmente escuchar sin permiso es un delito muy grave. Entonces, aunque nos parezca un juego, una broma, esto es un delito grave y bueno, pues tenemos que saber la importancia que tiene. Y las auditorías TSC deben de estar realizadas por parte de profesionales competentes y no por cazafantasmas, ¿vale? Esto, sabéis que existen IT y existen en todos los sitios. Y quería agradecer por último a Javier Conde, del grupo NHS, por su ayuda, por su amistad y sobre todo por haberme prestado este equipo, que no me gastó 40.000 pavos en esto, ¿vale? Entonces, me ha traído este equipo y otros. Es como el hombre este de Los Ángeles de Charlie, es como Charlie, nunca sale de frente, sale siempre de espaldas el hombre. Y bueno, lo que voy a intentar es enseñaros antes de que se me acabe el tiempo, para que veáis un poco el tamaño, porque no me da tiempo a hacer ninguna demo. Un micro, por ejemplo, de UHF. ¿Vale? Esto es una pila de botón, va alimentado con una pila de botón. ¿Lo veis? Si veis mi mano y yo soy pequeñito, sabéis que esto no ocupa nada, es más pequeño que mi uña, ¿vale? Esta es la antena. Esto es un dispositivo GSM. Esto cuesta 10 euros, ¿eh? Este que tengo en la mano. Esto en eBay te cuesta 10 euros. Se mete una tarjeta sin PIN y, bueno, pues se llama. No tenéis una con la SIM. Otro micro con su antena y su cable de alimentación. Esto es el micro, en realidad es esta parte de aquí solo. Micro UHF digital. ¿Vale? Es este de aquí. Micro con Wi-Fi GSM.
¿vale? Es mixto, de las dos opciones. Y aquí tenemos la grabadora famosa que os decía, ¿vale? Con su batería incluida, ¿vale? Esta es la de Telesystems, esta que hemos visto antes, la Tiny. Y bueno, simplemente para que vierais un poco que son dispositivos realmente pequeñitos y bueno, pues que pueden hacer un roto importante y que, por supuesto, pues no tenemos que mirar, como suelo decir en las charlas, siempre busco así un tema un poco original, rebuscado, llamarlo como queráis, relacionado con la radio, y en este caso, pues con más motivo, no solo tenemos que mirar hacia la seguridad IT, y más en estos tiempos que corren, sino que tenemos que mirar también un poco a nuestra seguridad física, ¿no? A medios de OPSEC físico, ¿no? de que no se estén grabando. Y no hace falta tampoco ser una gran empresa para que tengamos este tipo de espionaje. Y nada, yo voy a estar por aquí, como no hay un turno de preguntas y no tenemos tiempo, me quedan 2 minutos, 15 segundos ahora mismo. Pues simplemente deciros que, bueno, de algunas cosas que he dicho aquí, sobre todo de comunicaciones RF, tenéis mi web, donde podéis ver esto de la BBC4, si a alguien le resulta curioso. Hay un análisis técnico, una especie de reversing de la señal, por decirlo de alguna forma, con mi amigo Angazu, que hicimos juntos y que, bueno, que aparece en la web, podéis consultarlo allí si tenéis interés técnico en la emulación de la señal, de los bits, los símbolos, etcétera, ya a nivel más avanzado. Y bueno, pues que muchas gracias por haberme aguantado un año más y que espero que os haya gustado y no os hayáis dormido en la siesta.